Profesor, buenas noches. El día de hoy le vamos a presentar mis compañeros y yo sobre la realidad peruana según Francisco Miro Quesada. En resumen del contenido tenemos el interrogante: cuando estamos frente a un conjunto de normas emitidas o por cualquier órgano competente y que podemos reconocer como justas, la filosofía moral no ha sido esquiva a esta cuestión, puesto que la reflexión en torno a la fundamentación de la acción moral lleva necesariamente al campo del derecho, es decir, al campo en el que un poder centralizado emite normas que regulan el comportamiento de una colectividad. La fundamentación del derecho justo desde una ética formal. En el prólogo a Ensayos de Filosofía del Derecho de 1986, Francisco Miro Quesada expresa que si bien los temas éticos que trata manifiestan una temática axiológica que tampoco niega esté presente, ellos son más bien de una temática epistemológica, puesto que analiza los problemas en los que plantea encontrar una definición de justicia. Añadió que el destino esfuerzos para encontrar una fundamentación racional del derecho, la moral y de la praxis política, y aunque refiero no haber logrado una fundamentación racional absoluta lo que buscaba, alcanzó una fundamentación relativa rigurosa. Esta fundamentación consiste en partir del análisis de lo que significa una conducta racional. Si se acepta que debemos comportarnos racionalmente, entonces es posible derivar por medio de razonamiento los principios fundamentales del derecho y de la moral. Dentro de las observaciones a la ética de Francisco Miro Quesada e influencia de su pensamiento, la ética formal de Francisco Miro Quesada no está extensa, puesto que tiene varias observaciones en relación con la simetría física. Si bien su propuesta es sumamente sumergente para la razón práctica y es representada por el derecho a la igualdad y la libertad, se olvida que incluso estos conceptos no tienen la debida claridad conceptual y sobre todo que no es claro que satisfagan la solución de los múltiples e intricados problemas sociales que existen. Vamos a tratar sobre el contexto de la organización. Miro Quesada pertenece a esa generación de filósofos clásicos, es decir, más allá de la transmisión del conocimiento filosófico que le interesaba, la construcción de niveles de acción en la persona. Por ello, su vocación de maestro, la mitad de la filosofía sanmarquina, ha sido formada prácticamente por don Paco, desde Salazar Bondi hasta José Carlos Bayón. La razón segunda, de impronta epistemológica, se ubica dentro del panorama para entender el proceso de edificación de la historia de las ideas en Latinoamérica, por ende, también en el Perú. Pasamos al análisis de la realidad peruana y aplicación de la teoría del derecho justo de Miro Quesada. Con un crecimiento económico sostenido en los últimos 7 años, con una tasa que se ha elevado del 4% al 6% anual, pero con una redistribución inequitativa de la riqueza, que limita el desarrollo económico, propiciando patrones de injusticia social. Los principales problemas en el Perú de hoy se pueden sintetizar en la situación de pobreza en que se encuentra el 48% de la población del campo y en la ciudad, el cambio climático, la desertificación y pérdida de la biodiversidad biológica y cultural, y con una gran dependencia alimentaria y dependencia de los mandatos del mercado, y teniendo un Estado absolutamente centralista, no solo en términos económicos, sino también políticos. Aplicando el derecho justo a la realidad peruana. ¿Cómo saber una norma del Estado es justa? En el Código Civil y demás ordenamientos no se trata de imponer una norma, porque sí, sino de establecer unas reglas que les ayuden a nuestros hijos a crecer y desarrollarse de una manera integral. Luego, la respuesta depende del criterio moral en el derecho, lo cual implica una fundamentación de la razón práctica.
Cada persona en el ordenamiento peruano debe poner de acuerdo a la norma objetiva de moralidad con la propia conciencia, no solo en el momento de percibir la obligatoriedad o el valor moral de una acción o no, sino también con anterioridad a la acción. Bien, ahora pasaremos a lo que son las conclusiones. Hablaremos acerca que el mérito de Francisco Miro Quesada fue haber descubierto y planteado en el año 1951 por primera vez cuál era el problema central de la teoría jurídica, a saber, el problema de la deducción jurídica, y a partir de eso haber trazado un inicio. Asimismo, su propósito de Miro Quesada fue construir un sistema formal que permitiera demostrar la validez lógica de las inferencias jurídicas que tienen lugar en la práctica del derecho positivo, fundamentalmente en los procesos judiciales. Miro Quesada en un primer momento confundió la norma con proposición, y aun cuando en la posterioridad se dio cuenta de ello y formuló algunos planteamientos para su distinción, en la práctica Miro Quesada continúa empleando aquellos conceptos de modo ambiguo, como si fueran sinónimos. Ahora hablaremos acerca de las recomendaciones. Entre ellas, hemos resaltado algunas principales. Por ejemplo, la primera recomendación que hemos hallado es que, en concordancia con la lógica, los juristas deben actuar en base a la reflexión, razonamiento, argumentación y prudencia. Como una segunda recomendación, podríamos decir que la lógica viene siendo una teoría de deducción y existe algo como una lógica jurista. Es evidente que la lógica jurista debe ser una teoría jurídica, pero que no solo se debe basar en lo que es la deducción, sino que debe basarse también en hechos y no solo en deducciones. Y la tercera recomendación, que lo indicó Miro Quesada, él indicó lo siguiente, dijo: el sentido esencial de la teoría jurídica consiste en sistematizar las diversas especies proporcionales que determinan la estructura de las normas y los diversos tipos de conexión deductiva que se pueden establecer entre ellas. Por ello, creemos que en nuestro sistema jurídico en el Perú debemos dar prioridad a las diversas especies proporcionales de las normas para que esto siga en funcionamiento una lógica jurista. Bien, eso es todo, doctor, respecto a nuestra exposición.